Muy buenas, ¿qué tal? Soy Antonio García, tengo 34 años y soy periodista. Esto es Emisión Cero. Emisión Cero viene del podcast, viene de iVoox, viene de Spotify y allí tenemos bastante contenido ya subido. Si queréis escuchar o analizar algunos temas que hemos ido subiendo en las últimas semanas, como por ejemplo la sexta extinción masiva que se está produciendo en la actualidad en el mundo, o cómo limpia Amazon su conciencia climática, pues os recomiendo que vayáis por allí, aunque nuestro objetivo es también pasar todos esos audios que tenemos en estas plataformas también aquí a la de YouTube. Y es que lanzamos este canal de YouTube con el objetivo de crear comunidad y sobre todo concienciar. Queremos concienciar a cuanto más gente, mucho mejor. Queremos que la conciencia climática se expanda por toda la sociedad o por el mayor número de ella, porque si queremos cambios, si exigimos cambios a los políticos, también tenemos que aplicar cambios nosotros mismos. Y es que siempre digo que el cambio climático es una especie de poliedro. Tiene muchas caras. No solamente tenemos la política, también tenemos la economía o, por ejemplo, mi apartado en el que yo voy a profundizar, como es la comunicación, porque soy periodista. Y de todos esos temas queremos ir hablando en Emisión Cero. Semanalmente subimos un podcast al canal de iVoox y Spotify y queremos hacer lo mismo en este canal de YouTube. Vamos a venir con entrevistas, con análisis, con noticias, de todo ello. Vamos a ir repasando semanalmente o quincenalmente según nuestra disponibilidad en este canal de YouTube. Así que si os gusta la temática, lo que os recomiendo es que os suscribáis para que os lleguen las notificaciones al respecto. Hoy vamos a hablar con Inés Luján de la ecoansiedad, un fenómeno que está en auge y que pone en peligro sobre todo a las personas más jóvenes. Así que vamos ya con la entrevista de hoy. Y ya estamos con Inés Luján de ecoansiedad. Inés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, gracias. Encantada de estar aquí contigo. Pues nada, el placer es mío. Muchísimas gracias por atenderme un ratito en esta mañana de viernes, que siempre es complicado cuadrar horarios y sobre todo para los que somos periodistas, así que te lo agradezco de verdad. No te preocupes. Lo primero que me gustaría que me comentaras, porque yo suelo iniciar las entrevistas también hablando un poquito de la historia de la persona, ¿no? Me gusta siempre conocer un poquito lo que viene siendo la historia de la persona. Y la tuya realmente me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Gracias. es muy parecida también a la mía. Entonces, pues por eso me parece muy interesante. Pero lo primero que me gustaría, sobre todo para aquellos que nos están viendo o nos están escuchando en el canal de iVoox, es que fuéramos un poquito al grano y me comentaras directamente, porque creo que hay sobre este tema bastante desconocimiento, es qué es la ecoansiedad. Pues a ver, la ecoansiedad es la ansiedad o angustia que produce el cambio climático, ni más ni menos. Es algo muy común, pero es muy difícil diagnosticar o es muy difícil darte cuenta que lo tienes porque apenas casi nadie sabe que es una enfermedad reconocida. Entonces está reconocida desde 2007 por el Convenio de Psicólogos de Estados Unidos, por la APA, Uh -huh. pero fuera de Estados Unidos no hay nada hecho, y menos en castellano. Entonces, cuando este verano empecé a ver todo lo que eran sucesos en televisión de subida de temperaturas extremas, bueno, todo lo que pasó este verano, terremotos, incendios, etcétera, no me podía creer que la gente viera las noticias y luego continuara con su vida normal. Y entonces me puse a investigar y descubrí que existe el término, que existe la enfermedad reconocida, pero ya te digo, no hay nada hecho afuera de Estados Unidos y menos en castellano. Entonces decidí pues hacerlo yo. Decidiste hacerlo tú y decidiste crear una página web, ecoansiedad.com, también Sí. en redes sociales, viendo un poquito, yo entiendo que vivieras un poquito ese proceso, también supongo que en ese proceso de crearlo, tú misma sufriste un poquito de ecoansiedad, ¿no? Claro, o sea, todo viene porque la ansiedad la sufría yo misma y cuando me puse a investigar dije, o sea, es imposible que esto no le pase a más gente. Es imposible que no te sientas agobiado o angustiado de la que se nos viene encima. O es imposible que no pases por un bosque y pienses, ojalá dentro de un año vuelva a pasar y siga estando. O sea, ese miedo por el futuro le tiene que pasar a más gente. Y nada, me creé un Instagram, eco.ansiedad, para compartir un poco mis reflexiones y, bueno, yo soy periodista, no soy psicóloga,
Soy ¿vale? periodista y entonces pues simplemente quería comentar un poco pues noticias que surgieran al respecto y ver si había comunidad y ver si podía hablar con más gente. Y en menos de una semana tenía todos los mensajes llenos de gente diciéndome, por favor, derívame a un psicólogo porque esto es muy gordo para mí. O sea, gente que no estaba como yo diciendo, ay, a ver esto si le pasa a más gente tal, sino gente que sabía que lo tenía desde hace muchos años y que lo estaba sufriendo mucho. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que tenía que ir un paso más allá y tenía que hacer algo. Y entonces es cuando creé la página web, que básicamente es una comunidad de psicólogos que se están formando en ecoansiedad y que te pueden atender en este término. Porque claro, todo esto también vino impulsado porque hablé con gente que me decía que lo estaba sufriendo desde hace bastantes años y que se lo había comentado a su psicólogo de confianza y su psicólogo se había reído de ellos. Eso me pareció increíble, increíble. Entonces, claro, yo me quedé igual. Entonces En decidí fin. crear una comunidad de psicólogos abiertos a este tema que supieran tratarlo y que supieran entender a la gente. Y en ello estamos. Buah. Me he quedado un poco sin palabras. O sea, me está diciendo que hay psicólogos que se Sí, ríe de sí, la gente porque tiene sí, ecoansiedad. exacto, Buah. exacto. Entonces, claro, dije, no, o sea, no, no puede ser esto. Y, a ver, esto es un tema muy generacional, es muy de gente joven, es verdad. Entonces, claro, todos los psicólogos con los que yo trabajo actualmente son gente joven. Son Ujú. gente que quiere abrirse, quiere formarse en un nuevo campo, porque claro, la ecoansiedad se está construyendo día a día, entonces van saliendo papers de universidades estadounidenses o universidades europeas están empezando a investigar y se van formando con lo que va saliendo en el día a día. Pero claro, tienes que estar abierto a que, oye, a la gente le pasan otras cosas y tú tienes que formarte al respecto. Pues hay psicólogos que no. No sé si cuando empezaste tenías la idea o se te pasaba siquiera por la cabeza que ibas a tener, bueno, sabías que tenías un proyecto de ecoansiedad, pero que ibas a tener a fin de cuentas una especie de glosario de psicólogos, de terapeutas en tu página web para atender a chicos y chicas o personas que tengan ecoansiedad. Para nada, ya te digo que fue surgiendo y claro, cuando yo vi que lo que estaba haciendo, porque yo por redes sociales hago pedagogía muy básica del tema, es decir, yo también me leo los papers que van saliendo, me leo las noticias, intento estar actualizada con el tema y voy aplicando lo que voy aprendiendo a situaciones cotidianas, como pues ver las noticias en el día a día me causa ansiedad y esto viene por esto. O por ejemplo, uno de los últimos posts que he hecho que ha tenido bastante éxito es la emergencia climática en las relaciones personales. ¿Por qué? Pues porque mucha gente me cuenta que le cuesta mucho mantener relaciones personales con amigos suyos, con familiares, etcétera, con gente que pasa completamente de todo este tema. O que Claro, incluso lo niega. eh, Entonces, también a través de lo que me va comentando la gente en redes, pues voy haciendo también posts, voy actualizando con noticias que voy viendo. Y esa era un poco mi idea, ya te digo, comentar mis reflexiones y hablar un poco del tema, pero para nada pensaba que iba a tener una página web con psicólogos trabajando con gente. Pero claro, cuando vi que esa gente existía, tampoco me podía quedar sin hacer nada. no, claro, la verdad es que has ido un poco improvisando sobre la marcha, pero Total, al final total. te han llevado, ¿no? La marcha de las cosas te ha llevado hacia ese punto y yo creo que, oye, es un punto de encuentro maravilloso, que en Yeah. ecoansiedad.com, que es una página web, puedes encontrar terapeutas que te puedan ayudar sobre ese tema que cada vez, por desgracia, es más extendido. Yo voy a contar mi historia de cuando he tenido yo ansiedad. Yo tengo que decir, y lo digo ya, soy una persona realmente tranquila, o sea, soy una persona que, oye, no se pone muy nerviosa por prácticamente nada. Trabajado en televisión, en radio, en muchísimos sitios y más o menos uno está acostumbrado a la presión y a ese estrés, ¿no? A ese grado de estrés que a mucha gente le provoca ansiedad. Yo no es mi caso, así que en eso puedo estar bastante tranquilo, pero lo comenté cuando pasó aquí el incendio en Málaga de Sierra Bermeja, pues ahí sí que tuve
tuve que ansiedad, la verdad, lo pude comprobar por mí mismo porque no paraba de mirar Twitter, las noticias estaban todo el rato puestas, cuando yo la televisión apenas suelo mirarla, y la verdad es que pasé ese proceso, esas 2-3 semanas de angustia, era realmente angustia, o sea, era levantarse y a ver si por la mañana había habido alguna buena noticia, si había llovido, los días que había pronosticado lluvia y no llovieron al final, y después sí que llovió. En fin, fue un proceso para mí duro, que se acabó justamente cuando se acabó el incendio. Es cierto que yo estoy súper concienciado, obviamente, si no tendría este espacio para hablar de ello, pero sí que me lo tomo un poquito más, llevo muchísimos años concienciado, entonces sí que me lo tomo un poquito más con pausa, con tranquilidad, pero cuando vengan episodios de ese estilo, pues supongo que volverá. Pero supongo que esto es algo normal también, Inés, que cuando vengan episodios puntuales que uno pueda comprobar cómo el cambio climático está afectando a nuestro entorno, pues hayan repuntes, ¿no?, de esta ansiedad. Claro, hay gente que le pasa, pues porque lee que le pasa a no sé qué a las islas del Caribe y también le pasa, pero yo creo que básicamente a todos nos sentimos más amenazados, pues claro, cuando te pasa cerca. Cuando te pasa cerca o tú mismo vives cuántas horas de calor llevamos este verano, cuánto... Claro, no es lo mismo leer algo de forma teórica, por así decir, y me parece muy interesante gente que me sigue y no tiene ecoansiedad, pero simplemente le interesa formarse en algo, le interesa conocer, lo entiendo perfectamente, pero claro, cuando ya te pilla más cerca, ya dices, ostras, me está empezando también a pasar a mí. Porque yo creo que es un poco inevitable, o sea, tú no puedes controlar sentirte ansioso o angustiado porque se esté quemando un bosque al lado de tu casa. Es que no puedes evitarlo. Ujú. O porque además es que este verano salió la noticia de que en Alemania, que hubo unas inundaciones brutales, de un día había como 1000 desaparecidos. ¿Cómo no vas a sentir angustia por eso? Claro. Sí, yo creo que es un proceso natural del ser humano preocuparse por los otros, preocuparse por dónde vive, preocuparse por el medio ambiente. Y yo creo que la ansiedad ahora mismo va a ser una carrera de fondo. Es decir, yo ahora estoy haciendo pedagogía muy básica para que la gente comprenda y la gente entienda esto cómo va. Yo también me estoy formando al respecto y creo que va a ser algo muy común dentro de un año o dos. Ujú. Me parece todo súper súper interesante, Inés. Y me has comentado antes justamente el cambio climático y las relaciones personales. Quiero pararme un poco en este punto porque yo soy una de las personas que te seguía y por eso te he mandado el mensaje para que pudieras entrar en mi programa, porque una de estas publicaciones me llamó mucho la atención y era el tema del cambio climático y las relaciones personales. Me gustaría que me comentaras un poquito cuáles son los mensajes que te llegan acerca de esto, porque yo sí que es verdad que he tenido, bueno, como todos, ¿no? Supongo que todos hemos conocido negacionistas y más sobre posiblemente nuestra generación. Todavía las generaciones jóvenes, pues yo creo que con los que he hablado, por ejemplo, con Pere Joan, que hablé de Juventud por el Clima, pues bueno, los de su edad, con 18, Están mucho 15, más concienciados, sí. La están mucho más generación Z está concienciados. mucho más Sí. concienciada. Lo que pasa es que los nuestros, que yo ya tengo 34 años, pues sí que durante muchos años, yo llevo dando la murga muchísimos años, pues me he encontrado de todo, ¿no? Me he encontrado gente que, venga, sí, esto será dentro de 300 años, pues tal. Bueno, pues la cosa se ha ido acelerando en los últimos años. Pero me gustaría que me comentaras un poquito cuáles son el feedback que tú tienes al respecto de este tema y cómo se puede solucionar o qué consejos nos da por si tenemos una persona en nuestro grupo que sea totalmente negacionista o contraria al cambio climático. Claro, bueno, pues lo que te comentaba antes, yo creo que es muy generacional. O sea, generación Z está absolutamente concienciada y además la veo trabajando muchísimo. Toda la gente que tengo a mi alrededor de generación Z trabaja muchísimo por intentar cambiar la situación. Yo tengo 27 años, soy la última millennial, la primera generación Z, estoy ahí que no sé dónde soy exactamente. Y yo lo que veo a mi alrededor es que la gente al principio es como, ¿cómo? Pero cuando se lo explicas te dice, ah, vale, vale. Entonces sí que veo gente abierta por edad a entender de qué va esto, ¿no? Pero sí que es verdad que con gente más mayor cuesta mucho, porque también nos ven como muy tremendistas, ¿no? Sí. Pero bueno, yo por ejemplo en este post de relaciones personales y emergencia climática lo dejé completamente abierto. O sea, simplemente expresé mi opinión, que es que yo creo que la gente que está muy concienciada con el tema está en un punto distinto de la gente a la que pasa completamente del tema.
sea, simplemente estás en un punto distinto de tu vida. Y entonces lo que hacía era pedir experiencias personales de, oye, ¿tú cómo lo manejas? Claro, o sea, yo no puedo dar una solución o hay que hacer esto en absoluto. Entonces, a través de experiencias personales, pues hay gente que me cuenta, me pasa con mi familia y me cuesta muchísimo, pero tengo que verlos, o sea, quiero verlos, quiero mantener esa relación, obviamente, pero me cuesta muchísimo, me tengo que, digamos, mentalizar. Y hay otra gente que directamente me ha dicho, me pasaba con amigos y ya no me junto con esos amigos. Entonces, también, claro, yo ese post lo dejé completamente abierto para que la gente me contara sus propias experiencias. Pero sí que hay en posts que me meto mucho más, que uno que también que fue bastante famoso, que es, ¿hago suficiente respecto al cambio climático? Ujú. Y la respuesta siempre es sí, porque si ya estás concienciado, ya haces suficiente. Pero Vale. claro, una cosa que también intento a través de Coansiedad es relativizar, muchísimo relativizar. Y darnos cuenta que al final somos una persona y no se nos puede culpar ni podemos nosotros mismos echarnos el peso encima como si fuéramos una gran petrolífera o Estados Unidos contaminando. Es que no podemos hacer eso. No, Entonces claro. también una de las cosas que intento siempre es relativizar y decir, mira, ¿cuál es tu radio de acción? ¿Y qué puedes hacer dentro de cambiar lo que tú estás haciendo en tu día a día? Pero tú no eres BP, tú no eres... Claro, tú no contaminas eso, entonces tampoco te puedes culpar, pero es que hay gente a la que le pasa. Hay gente que, claro, se toma las cosas a lo mejor un poquito más, pues iba a decir en serio no lo tomamos todos, ¿no? Pero que, bueno, profundiza un poco más en el dolor que le pueda causar Claro. el cambio climático o cualquier otra afectación, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. Yo, en tu línea, siguiendo tu misma línea, recomendaría lo mismo. Creo que lo que hay que hacer es relativizar. Ninguno de nosotros tenemos culpa realmente del cambio climático. Y lo que tenemos que intentar es, pues, lo que siempre digo en Emisión Cero, concienciar. Tenemos que concienciar a Claro. los que tenemos al lado y esa puede ser nuestra labor. Yo siempre os digo lo mismo. Este podcast nace para concienciar, no nace para ganar dinero, para absolutamente nada. Intentamos hablar de temas y profundizar en ellos lo máximo que podamos e intentar, pues, que llegue el mensaje al mayor número de personas. Lo que te quería comentar también, un tema que además los dos compartimos porque los dos somos periodistas, es la difícil combinación entre cambio climático y comunicación. Porque, claro, estos dos factores, la emergencia climática y la comunicación, puede hacer que, pues, determinados medios de comunicación o un titular mal puesto o un vídeo sensacionalista o cualquier otra cosa del estilo pueda llevar a ecoansiedad, puede llevar a generar ansiedad en sus propios lectores o oyentes o lo que sea. Entonces es un campo realmente complicado y quiero que la gente no llegue a entender el punto de lo complicado que es, porque debemos intentar no ser ni sensacionalistas, ni alarmistas, ni mandar mensajes apocalípticos, porque produce esa ecoansiedad, ¿no? A ver, yo creo que justamente los medios de comunicación es algo buscado. Es decir, la gente tiene que sentir algo cuando te lea, ¿no? Ya hemos pasado ese nivel que la especularización de los medios es brutal, ¿no? Entonces la gente tiene que sentir algo, pues si se siente angustia, pues bueno, pero que sienta algo. Entonces yo creo que es buscado en los medios de comunicación el titular, sale un estudio de tal y coges el peor dato que hay y lo titulas así y tal. Yo ya te digo, yo creo que es buscado. Por eso también yo creo que es súper importante como periodista estar informado, pero por ejemplo yo en mi página, cuando pongo información, pongo antes un aviso de, oye, esto puede causarte ansiedad. Si Ujú. no quieres, no sigas viendo estos stories. Porque para mí es muy importante compartir información real, como por ejemplo lo que está pasando ahora con la COP26, que la realidad es que no está pasando nada. Sí, esa es la A mí principal me noticia, parece ¿no? interesante compartirlo, pero entiendo que hay gente que le puede hacer que su ansiedad se dispare. Entonces yo siempre aviso. Pero lo que tú me comentas de los medios de comunicación y ese tema es muy complejo. Porque claro, si tú tienes un súper titular, aunque luego la información vaya por otro lado, al final son clics. Que al final eso es lo que importa.
Sí. Yo lo que recomiendo siempre, buscar los medios de comunicación que mejor traten el tema. Yo tengo una lista de fuentes de las que me puedo fiar. Por ejemplo, The Guardian es uno de los periódicos a nivel mundial más reputados al respecto de este tema. El País creo que también lo enfoca de vez en cuando un poco más, pero bueno, creo que hace dentro de su posición de medio global, creo que lo hace relativamente bien. Y sí que hay otros medios. Ya incluso haré un post, bueno, más que un post, creo que incluso un programa en el que hablaré un poquito de los medios que yo considero más recomendables, porque hay muchos más y sobre todo muchos más especializados en el tema de la ansiedad, de la emergencia climática, y que creo que os puede interesar a todos para manteneros un poquito informados y que, bueno, haya información veraz, que al final, bueno, con esto de las fake news y tal, Ya. es siempre bastante difícil, pero hay que intentar también pues que esa comunicación llegue a las personas y que lo haga bien para que puedan concienciarse y puedan pues de una vez por todas cambiar su estilo de vida si es necesario, y que puedan tener una mente, puedan pensar en verde, ¿no? Como se suele decir. Claro. Me gustaría que me comentaras, Inés, cuáles son, te voy a decir los síntomas, pero claro, tú no eres terapeuta, pero cuáles son los primeros vestigios que tú puedas ver de una persona que tenga ecoansiedad. Pues a ver, la ecoansiedad, digamos, los rasgos más básicos es angustia pensando en el futuro. Es decir, ni siquiera planear unas vacaciones para el año que viene porque no sabes si vas a poder viajar por las temperaturas o si vas a poder viajar por cualquier cosa. O si ni siquiera, incluso hay gente que me comenta pensarse comprarse una casa en un sitio o en otro, Ujú. porque a lo mejor dentro de 20 años el sitio está inundado y eso es muy probable. Y claro, hay gente que ya lo está pensando, pero también lo entiendo. Es que si es una cosa de tan futuro como comprarte una casa, tienes que tener todos estos factores en cuenta. Entonces, digamos que el principio sería la ansiedad que te causa o angustia pensando en el futuro, Ujú. y luego cosas muy básicas como ver las noticias te genera un estado de nervios muy grande, muy espectacular, ¿no? Ujú. Entonces, claro, que es un poco con lo que me pasó a mí, que es no podía creer que sería todo noticias de incendios, muertes, desapariciones, por riadas, por terremotos, por tal, y luego la gente sigue con su vida normal. Pues ese, digamos, esos son los dos primeros síntomas. Digamos, uno es contigo mismo, que es el pensar en el futuro contigo mismo, y el otro es que lo recibes de externamente, que son las noticias. Vale. Los consejos básicos, un poco, yo creo que en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? Relativizar, tomárselo con la máxima tranquilidad posible. Si la cosa, pues, va a más, porque, oye, al final, en cada uno, pues, se toman las cosas de una manera, pues, acudir a iconsea.com y intentar hablar con un terapeuta que nos pueda ayudar, ¿no? Sí, es como, al fin y al cabo, es una ansiedad mucho más específica, pero comparte muchos rasgos con la ansiedad. Entonces, claro, a ti te pueden decir relativiza, te pueden decir tal, pero si te va a más, te va a más. O sea, tú no puedes relativizarlo todo. Claro. Entonces, claro, también súper principal, intentar, digamos, comprender el tema, saber un poquito más, saber por dónde te viene. Y para mí es muy importante saber focalizar qué te causa ecoansiedad. Pues si, por ejemplo, no puedes leer cada día 20 noticias del cambio climático, pues no puedes. No puedes y ya está. Pero si va a más y te das cuenta que vives en un estado de nervios completo o que es tu único pensamiento, sin duda consultar con un psicólogo. Claro, yo creo que eso es lo mejor, porque al final es salud mental, y hemos visto que Claro, bueno, en los últimos tiempos la salud mental está muy de moda en los medios de comunicación, porque de moda me refiero positivamente, porque hay que hablar de claro. ella y hay que quitarse los clichés un poco que hay en torno ahí al psicólogo, ya sea por el considerado o por cualquier otro tema, ¿no, Inés? Claro, no, es que es súper importante y se dice siempre lo típico, ¿no? Pero es que es verdad, si cuidamos cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿por qué no cuidar también nuestra mente? Debería ser lo primero. O sea, Claro, realmente claro. lo tenemos un poco invertido, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, que la gente pierda la vergüenza y ya te digo que sobre todo que se informe, que se informe, que se informe y que ellos mismos digan, pues mira, mi ansiedad llegó hasta aquí o mira, me doy cuenta que el año pasado o el otro o a saber cuándo lo pasé fatal y lo que me estaba pasando es que tenía mucha ansiedad. O Claro. cada uno tiene que también conocerse un poco a sí mismo, perder la vergüenza y saber que hay más gente a la que le pasa, que hay recursos a los que acudir, que hay comunidades
en los que poder apoyarse, que no estamos solos al final en esto. Totalmente. Me gustaría, como antes has comentado, y ya para ir finalizando, para no robarte más tiempo, antes has comentado el tema bueno, de que hay gente que incluso piensa en si comprarse una casa aquí o comprarse una casa más, pues, la montaña, por así decirlo, ¿no? O más lejos de la costa. Me gustaría saber si te han llegado casos también o personas un poco preocupadas por el tema de tener hijos. Es lo que te iba a decir, sí, es un tema muy común. Y cada vez le pasa más gente. Porque en un principio conocía a mujeres, pero ahora me están viniendo también hombres o matrimonios o parejas que me dicen que es una elección consciente. Es decir, no quiero tener hijos porque no quiero traer un hijo a este mundo. Tal y como están las cosas o cómo van a estar. Para mí es una opción tan viable y tan aceptable como cualquier otra. También entiendo la gente que dice, no, yo voy a tener un hijo y voy a trabajar porque tenga un espacio en el que vivir. Todas las opciones son completamente aceptables, pero sí, es muy común. Cada vez está pasando más. Incluso tiene un nombre científico que ahora mismo no sé decirte, Vale. pero sé ya que ya tiene un nombre porque está pasando tanto que ya se le ha dado un nombre al fenómeno. Y es gente que no quiere tener hijos por el miedo que les produce el cambio climático, de mirando para un futuro. Está Claro, la porque a cosa. lo mejor dices, bueno, pues los primeros 5 o 10 años de esa persona pueden ser más o menos parecidos a los míos, pero ¿y cuando tenga 50? ¿Y cuándo? ¿Qué va a pasar? Y hay gente que prefiere no, porque les produce también una angustia que prefiere no hacerlo. Claro. Es una situación complicada, ¿eh? Es un debate, Muy esto da para un debate claro, interesante. es muy complicado porque además cuando, ya te digo, en sitios así como la COP26 o cualquier tipo de estas cosas te dicen, no, solo va a subir un grado o solo va a subir tal. Y luego ves los mapas de lo que va a pasar cuando suba un grado. Yo, por ejemplo, soy de Valencia. Si sigue subiendo la temperatura a un grado, en teoría no va a haber Valencia dentro de 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, aquí hay una ciudad de los romanos o antes y ahora me estás diciendo que en 30 años no va a haber ciudad. ¿Cómo? Entonces, claro, yo entiendo a todo el mundo que le da una ansiedad brutal porque a mí también me pasa. Claro, es una situación. Yo soy de Málaga y bueno, pues en la misma situación. Claro, Aquí no podemos salvar porque somos la única ciudad que tenemos un parque nacional, los Montes de Málaga, justamente casi dentro de la propia ciudad. Así que más o menos, bueno, pues, pero lo tenemos aún así bastante, bastante complicado porque tenemos muchos kilómetros de costa. Pero bueno, a ver, hay que tomárselo. Yo me lo tomo así. O sea, hay gente, pues, que por eso me pareció el fenómeno muy interesante porque yo estoy totalmente alejado de tomarme las cosas tan a pecho, pero es muy común, es muy común. claro. De verdad que me parecía muy, muy interesante charlar contigo. Yo lo vi de ese periodo puntual y creo que es algo a lo que hay que darle muchísima más importancia y que tenemos que tener muy, muy en cuenta de cara al futuro. Así que si tenéis algún tipo de episodio de ecoansiedad, pues seguid a Inés en sus redes sociales. Y estoy viendo eco.ansiedad en Instagram. Y también os digo, bueno, pues si la cosa va más, lo que tenéis que hacer es poneros en manos de profesionales con la ayuda de Inés o por Sin vuestra cuenta duda, también lo sin duda. podéis. Hermanos de profesionales que están formados en el tema y que van a poder entenderte y que van a poder ayudarte. Claro. Pues Inés, no sé si nos queda algo por decir. Yo creo que ha quedado pues bastante bien, todo bastante claro. Hemos tocado bastantes temas. Y nada, te emplazo que si alguna otra vez pues te quieres pasar por Emisión Cero, pues yo encantado. Pues siempre que me invites, yo un placer estar aquí contigo y poder hablar de todos estos temas que son súper interesantes. Pues me tomo esa invitación, ¿vale? La apunto, la anoto, que ya tengo por aquí el boli y nada, nos vemos en un futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, gracias a ti. Adiós, adiós.